Somos Supía TV, tu canal, el canal de todos. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Amigos de Supía TV, cómo me place poder llegar hasta ustedes a través de Astevecon, su canal comunitario, un canal que está sirviendo a Supía, llevando lo mejor. Y esa es mi propuesta con este programa que hoy iniciamos. De nota en nota, tendrá como objetivo llevar muchas notas y además resaltar los valores de las personas de Supía, de la región de la comarca. También estaremos resaltando las cosas buenas de las entidades y las instituciones. Aquí comienza pues este espacio que espero sea de total agrado para ustedes. Gracias por recibirme en sus hogares y hoy vamos a tener nuestro primer programa de esta serie. Y la vamos a hacer con una persona que tengo que reconocerlo, me es muy grata a mis sentimientos, porque cuando llegué a Supía, mis primeros estudiantes estuvieron representados por un valor que hoy está invitado a De Nota en Nota, Jairo Mejía Escobar. Gracias, Jairo, por aceptar ser mi primer entrevistado en el programa De Nota en Nota. Muchas gracias a usted, don William, y gracias a ustedes televidentes que están al frente de este programa que hoy nace y que seguro va a ser muy de buen recibo por parte de todos ustedes y va a crear sentimiento en toda la comarca y en todos los televidentes. Tengo el presentimiento de que será una muy buena nota, porque estoy frente a un hombre que es una cajita de música. Sé que será un programa perfectamente del agrado de ustedes, porque tengo al hombre con un corazón de niño. Tengo frente a mí a un hombre lleno de alegría, que brota por sus poros. Un hombre alegre, entusiasta, divertido, el hombre serio, estudioso, juicioso. Un hombre que puede tener 1000 facetas, es el hombre de las 1000 caras. Jairo, así espero que sea este programa. Muchas gracias, don William, y lo que usted dijo yo se lo agradezco inmensamente y le hago de cierre con una frase muy linda, que el hombre a esta edad que no aprendió a jugar ni desplegó sus alas fue como un pajarito que nunca, jamás aprendió a compartir ni aprendió a piar con el resto de sus aves. Pasaremos de lo humorístico a lo serio, a lo trascendental, a todas esas facetas de Jairo Mejía Escobar. Pero cómo no comenzar este espacio y esta entrevista hablando de sus padres, que son y fueron una institución para Supía. Sí, exactamente. Mi padre fue incluso, mi abuelo fue propietario de esta finca y mi madre aún vive, muy querida, una señora muy adorada en Supía, va a cumplir, está camino a los 90 años y la verdad pues se podría uno derramar en prosa hablando de los padres, pero con 2 o 3 palabras estoy diciendo todo lo que ellos representan para mí. Pero qué interesante al comienzo de esta nota saber que esta propiedad fue de sus abuelos y luego tuvo una transición y llegó nuevamente a manos suyas. Llegó a manos del nieto, que esto fue don Cibrón Mejía, que fue mi abuelo, el padre de mi papá, y a los muchos años don William volvió a manos mías, bendito mi Dios. Bueno, demos paso a esta especie de biografía
comencemos por decir una cosa. Confiésenos, ¿usted por qué de niño fue tan llorón? A ver, don William, yo de niño lloraba por así me voltearan a ver, estaba llorando. En la casa pues mi mamá dice que yo fui un lloretas de marca mayor y cada vez que me caía y me daba un golpe en la mano o en la cabeza o en alguna parte, yo salía gritando y diciendo que me mataron la cabeza, me mataron una mano, me mataron un pie, me mataron la rodilla donde recibía el golpe. Y era el bueno para armar berrinche cuando le mataban la manito. Sí, berrinches, pero del bueno, mejor dicho. Pero berrinches bien hechos, don William, no como los que hacen los muchachos ahora, no, eran berrinches bien hechos. ¿Y con qué lo calmaban? ¿Con verbena o qué? De pronto con otra pela. Sí, yo que día viendo en las redes sociales, vi algo que colocaron en Facebook, colocaron un cinturón. Y decía el que lo colocó, decía, debido a este artículo, muchos de nosotros fuimos hombres de bien. Y eso es cierto. Hoy en día, yo que tengo 2 nietos niños, castigo a un muchacho de esos y un muchacho de esos es capaz de decirle a uno que va a ir a colocar la queja de bienestar familiar. La Correa era el psicólogo del pasado. Exactamente, don William. Hoy en día no, los hijos que uno levanté, los que yo levanté 2 hijas, no las podía uno tocar. Es la pura verdad. Jairo, perdóneme, le pregunto, ¿usted cuánto calza? Yo calzo 40, 41. Lo veo muy bien calzado. ¿Y por qué no le gustaban los zapatos de niño? Exactamente, don William. Yo anduve a pie limpio hasta 5º de escuela. Ya cuando pasé a bachillerato era perentorio, obligatorio ir calzado al colegio. Esa era la orden que impartía don Henry Jaramillo, que fue nuestro primer rector, o al menos el mío. Y desde eso empecé a calzar, pero desde 5º de escuela era de pantalón cortico y a pie limpio. Un niño que le daba lidia a los papás que se pusiera los zapatos. ¡Qué trabajo! Para que este hombre se pusiera unos zapaticos y saliera a la calle bien calzado. Pero así son las cosas. Hay gente que tiene unas ideas y unas aficiones y unos gustos como los de Jairo Mejía Escobar. Le gustaban las fotos. Me gustaban mucho las fotos. Le cuento algo de los zapatos, don William. Yo vendía quesos y la gente que me veía con la charola de quesos me decía, oiga mijo, y es que usted vendiendo quesos no le alcanza ni para comprarse unos zapaticos, dígale a su papá o a su mamá que le compre unos zapaticos. Y yo les decía, no, es que a mí no me gusta ponerme zapatos, pero a mí sí me queda con que comprarme unos zapaticos, les decía. Y lo de las fotos, le cuento, don William, que yo en estos momentos puedo tener un registro por ahí cerquita de 15 o 17 álbumes, todos llenos de fotografías. Ya no hago ese hobby. El último que hice fue los 100 personajes más representativos de Supía, gente buena de Supía, y lo tengo todavía. Cuando alguien quiera verlo, con mucho gusto se los presto. Es 100 personas que para Supía fueron vitales en su desarrollo en todos los tiempos. Pero dentro de esos álbumes que usted tiene, yo creo que no puede decirme que no tiene el de un personaje que está ligado a usted, a su infancia, por las fotos. Ismael Zavala. ¿Cómo le parece, don William, que no tengo a don Ismael Zavala? Desafortunadamente no, pero sí tengo hijos de él, a Marino, a Darío, que fue mi gran amigo de la juventud, de la niñez, a Gustavo Zavala, a doña Filomena Barahona, su esposa. Sí, pero a don Ismael como tal no le conocí fotografías, pero yo era vecino de él. La casa de don Ismael era donde está ahorita la mueblería de don Omar Toro. Entonces mi mamá me bañaba, me vestía, me colocaba el pantalón cortico, me hacía echar talquito en los pies, así fuera pata limpia, y ahí mismo llegaba donde don Ismael. Entonces don Ismael, yo me le decía, don Ismael, ¿cómo está? Y él decía, llegó el monito Mejía. Y ahí mismo le decía, Marino, tómeme la foto al monito. Y yo de esa época tengo todas las fotos que don Ismael me sabía tomar, Marino. Y para tomarse la foto era la manera que usted tenía de que lo arreglaran fácil en la casa. Claro, mi mamá sabía que cada vez que ella me bañaba y me ponía pispo, porque pues es muy difícil decir que pispo,
pero me ponía pues arregladito. Yo pasaba a la casa vecina, que me tomaran la fotografía. Exacto. ¿Sigue siendo su comida favorita la carne frita? No, ya no, don William, ya no. Sí, la comida favorita mía era la arepa, café y carne frita. Ya no por salud y por el tiempo, ya el bagaje que he recorrido, ya empieza a mostrar uno sus falencias, sus enfermedades, y por pura prescripción médica dejé de comer toda clase de fritos, ya no lo hago. O si no, estaría ahí comiendo carne frita con café. No, es más, si no hubiese moderado mis hábitos alimenticios, ya estaría muerto, la verdad que sí, porque mostré un perfil lipídico muy alto en colesterol, en triglicéridos, y más bien me manejo ahora mejor con mis hábitos alimenticios, pues, para poder vivir unos añitos más. Jairo, háblenos de la etapa de primaria, donde estudió, algunos niños, compañeros de estudio, maestros que recuerden. Yo, don William y amables televidentes, yo en la escuela no tuve sino 2 profesores. A don Arnoldo Salazar Moreno, inolvidable don Arnoldo, que con él aprendí a leer, aprendí mis primeras letras. Y luego don Crisóstomo Largo, profesor riosuceño que aún vive. Es un gran carnavalero, es un hombre que hace todos esos atuendos que presentan las cuadrillas en los carnavales de Río Sucio. Es un hombre que maneja muy bien sus manos y su inteligencia, es extraordinaria persona. Fueron mis 2 únicos maestros que tuve en la primaria, y la primaria la hice en la escuela Francisco José de Caldas. Cuando yo ingresé a esa escuela se llamaba Escuela Fuerzas Armadas. A los poquitos días se le cambió el nombre por Francisco José de Caldas. Y amigos que yo recuerde de esa época, recuerdo mucho a Edgardo Sanz, recuerdo a Alciro Peña, a Uriel Abello, recuerdo a Eleodoro Salazar, recuerdo a muchacho Héctor Osorio, muy querido, nunca más lo volví a ver. Sí, muchachos de la época, don William. No se salga de ese paisaje mental. ¿Qué jugaban? ¿Dónde jugaban? Jugábamos en el Monte Toño, lo que es hoy Muchilón. Jugamos Guerra Libertadora, éramos una barra muy especial. Estaba Richie Gil, Ricardo Gil, estaba Chumilo Santa Coloma, Israel Santa Coloma, Jairo Robledo, Tomás Camilo Nieto, Gustavo Zapata, Eliezer Zapata, gran hombre, prolífico escritor, yo lo admiro mucho. Y esos éramos los juegos, éramos Guerra Libertadora, y nos íbamos a comer piñuelas. La piñuela es como de la familia de la piña. Entonces nosotros éramos felices comiendo la piñuela, un fruto así largo que nos rajaba la lengua, pero era rico que nos rajara la lengua porque nos picaba muy rico. Eso era lo que en la época marcaba. Y allá del Monte Toño, don Juan Hernández, que era el administrador, nos sacaba a punta de machetejería, pero amenazándonos. Don Juan todavía vive, excelente hombre. Y nos sacaba de allá porque le dañábamos, nos subíamos a los guayabales y le acabábamos con toda esa cosecha. ¿Qué era lo mejor de esa época de niño y de la Guerra Libertadora? De esa época, don William, la delicadeza con que tratábamos las muchachas de la época. No era como ahora, con perdón de los jóvenes. Nosotros no éramos vulgares, nuestro idioma era fluido, nuestro diálogo era fluido, pero no decíamos las palabras, las vulgaridades que se le oyen ahora a los muchachos, incluso a los hijos de uno. Esa es la verdad. Pero en esa época tratábamos con mucho respeto, sabíamos que a las 7 de la noche teníamos, no era que debíamos, teníamos que estar en la casa para encorar el rosario. Encoramos el rosario de 7 a 8. Después nos lavábamos los pies, mi mamá nos hacía lavar los pies y acostarnos hasta el otro día para prepararnos ya para irnos otra vez a la escuela. Pasó la época de primaria y
tuvo el tiempo, la oportunidad de darle a usted la opción de estudiar bachillerato. Cuéntenos un poco ese relato de su bachillerato. En el año 1964 terminé la primaria. La verdad fue que pasé a primero bachillerato, luego nos recibió en bachillerato el rector en esa época, William, me parece que era Henry Jaramillo o Aníbal Ramírez Olaya, no recuerdo, William, usted fue profesor mío. Jaramillo. Bueno, ya Henry Jaramillo me recibió como rector. Ya era otro estatus, era otro cambio, ya debíamos usar los zapatos que yo nunca usé, alargamos el pantalón que nunca lo alargué hasta en toda la época de la escuela, y ya empezamos otra etapa, empezamos a ser más responsables en el estudio, ya veíamos materias que nunca jamás las vimos en la escuela, como la cívica, la urbanidad de Carreño, eso no lo veíamos en la escuela. Pues le recuerdo una materia que es una pasión para usted, las matemáticas. No me gustaron las matemáticas. La verdad que no me gustaron, nunca fui bueno en las matemáticas, es más, cuando los profesores veían que yo era tan flojo en las matemáticas, porque la verdad nunca fui bueno para eso, pero ellos decían, pero ese Mejía lo tenemos que promocionar al siguiente grado, porque es un hombre, es un líder, ese se nos mueve el grupo, el área mía, don William, y fui un maestro para eso, y me desempeñé bien, y todavía trato de hacerlo, fue la literatura. Me encantó la literatura, me encantó hablar bien, me encantó la escritura, me encantó la ortografía, me encantó la historia, es más, con el tiempo fui profesor de historia. Pero la debilidad mía era la literatura y lo sigue siendo todavía. ¿Y la debilidad de las matemáticas? No. Las matemáticas, debilidad como en el aprendizaje, nunca le puse, estudiaba para ganar el examen, pero pues que yo fuera a decir que este va a ser mi área y con esto yo voy a ser un futuro ingeniero o un futuro matemático, no lo tuve presente. Pero usted es de los que dice que ya es tiempo que las matemáticas maduren para que ellas mismas resuelvan sus problemas. En Europa, en Noruega, acaban de abolir las matemáticas, es decir, las dejaron opcionales. Noruega, que no es país tercermundista, es un país de los más avanzados y de los más posicionados en el orbe, y cuando digo orbe estoy hablando del mundo. Allá las matemáticas las dejaron opcionales. Bueno, ya aquí en un ambiente distinto, en un ambiente totalmente despejado, y para que cambiemos también de materia. Los invito a que cambiemos de paisaje, porque estamos en su finca y tiene unos lugares preciosos, hermosos, que vale la pena que los aprovechemos en este programa de Nota en Nota. Bueno, bien decíamos que el entrevistado para este primer programa de Nota en Nota era una cajita de música con quien podemos pasar de los recuerdos, de detalles muy puntuales a la parte sentimental, al humor, a la alegría, a las anécdotas. Y por eso yo quiero pedirle, Jairo, que nos cuente alguna de esas anécdotas de su bachillerato. A ver, don William, tengo muchas, pero así que me acuerde. Don Silvio Estrada García, que fue nuestro profesor de anatomía, él una vez dijo, hombre, yo voy a nombrar un monitor para que me apoye cuando yo no esté aquí o cuando necesite que el monitor exponga lo que he enseñado, lo haga bien. Y yo quiero que el monitor por el rendimiento académico sea Jairo Mejía. A mí me gustaba mucho la anatomía, pero mucho. Y puede que conmigo existieran otros que eran aplicados en eso, pero de todas formas, pues yo era el más hablantinoso y entonces
él dijo, pues este es el monitor, y me nombró, me escogió como monitor. Una vez la señora de él enfermó, la señora enfermó, y él le dijo a don Henry que no podía venir porque tenía contratiempo con la esposa y todo eso. Y entonces Henry le dijo, y entonces los muchachos los largamos, los soltamos, como decíamos en la época. Y yo, no, Jairo Mejía es el monitor, yo le marco a él la clase que vaya a dictar y listo. Y verdad, así fue. Entonces don Silvio me llamó a la casa de él, que él vivía enseguida, la casa cural, en un balcón de segundo piso, donde es ahora la Francesita. Eso era un caserón viejo. Y él me dijo, Jairo, ¿dónde está? Me mandó a llamar, cuando eso no había celulares, no había teléfono, nada. Entonces me mandó a llamar y yo fui. Don Silvio, ¿en qué le puedo servir a Jairo? Lo que pasa es que Fanny está enferma y voy con ella para Río Sucio. En esa época cualquiera que enfermaba salían para Río Sucio. Como cualquier cosa que cualquier supiño necesitaba, comprar un botón, una cremallera, todo para Río Sucio y para Río Sucio. Supongo que donde el doctor Marín. No, el doctor Marín era en Supía. Pero en esa época había un doctor en Río Sucio que era un doctor Mesa, creo, de mucha fama y muy bueno, tan bueno como el doctor Marín. Entonces, don Silvio fue ahí y me explicó la clase que yo iba a monitorear, le iba a enseñar a los alumnos. Y verdad, la clase de los músculos, y yo la aprendí, leí el libro de él y todo, y llegué a dar la clase. Entonces ya don Henry Jaramillo le ha dicho al grupo mío, cuarto me parece que era, le ha dicho, vea, Jairo Mejía, que es el monitor, quedó encargado de darle la clase. Entonces, hágame el favor, como si estuviera el profesor Silvio. Entonces los muchachos callados miraron y listo. Entonces, yo me paré del escritorio, desde mi pupitre, me senté en el escritorio del profesor, me sentí grande, inmenso, y, qué maravilla. Y ahí mismo, sin decirles nada, ni que les dije, saquen una hoja. Entonces todos, ¿qué? Ojo pues. Ustedes saben, y don Henry ahí parado en la puerta, estoy mirando, saquen una hoja. Y verdad, sacaron la hoja. Y les pregunté, antes de darle la clase, les puse un examen de la clase del día anterior. De la aplicación de los músculos y movimientos de los músculos y cómo llamar. Ya don Henry me dijo, Jairo, sí, don Henry, tranquilo, no, déjeme aquí, los muchachos calladitos. Entonces les hice el examen. Pero resulta de que en el grupo había varios que me ponían el apodo. A mí en el bachillerato siempre me llamaron el burro Jesús Mejía, porque mi papá en el establo tenía un burro padrón que llamaba Jacobo. Entonces a ese burro le llevaban las yeguas y él se cobraba el salto del burro. Entonces a mí toda la vida me llamaron el burro Jesús Mejía. A mí no me gustaba esa chapa, ese mote no me gustaba. Entonces ahí del salón había 4 o 5 muchachos que me llamaban burro. Entonces a esos 4 o 5 fui y les anulé el examen. Entonces eso me dio una satisfacción, así hayan sacado 5 de la época. Yo les dije, fulano de tal, lo vi copiando. Jairo, yo no estaba copiando, lo vi copiando. Tiene 1, pero era pensando en que él me llamaban burro. La venganza. Y entonces les anulé el examen como a 5 o 6 que me llamaban burro. Y ya cuando don Silvio dijo, ¿cómo le fue? Al otro día, dije, no, muy bien, don Silvio, tuve que anularle. Don Silvio, ¿cómo me parece que me iba? Vino y me anuló el examen y yo no estaba copiando. Y yo tengo que creerle lo que diga Mejía, dijo don Silvio. Y les pasó 1 en la nota, en la libreta de calificación. Usted como profesor sabe de qué le estoy hablando, y esa satisfacción. Ya después salimos al recreo al otro día. Me dijo, oiga Mejía, que usted que me hizo bien, hermano. Yo le hice eso porque usted siempre que me ve me dice burro, el burro eso Mejía. A mí no me gusta esa chapa. Y mientras yo sea monitor de anatomía y usted me siga llamando burro, le anulo el examen. Y santo remedio, no me volvieron a llamar burro. Y después de eso quedé monitor. No, todas las veces que don Silvio necesitaba salir o alguna cosa, ahí quedaba el monitor. Saldada la deuda. Recuerdo que en esa época que llegué a Supí, que lo conocí porque fue pues de mis primeros alumnos en grado 6º, que ahora es el grado 11. Era profesor en esa época de psicología experimental y de educación física, y a Jairo lo recuerdo mucho porque ahí aparece un personaje que es el del Gavilán Mejía.
Y no solo el Gavilán Mejía, don William, acuérdese que bajo su tutoría y su guía, yo fui campeón intercolegiado de 100 y 200 metros de velocidad pura. Yo tenía unos competidores muy buenos y a todos les gané, y yo era bueno para eso. Fue una época muy bonita de los torneos deportivos en el Instituto Supía. Y ahorita le hablo del Gavilán, le voy a contar esta anécdota. Una vez hubo una carrera de caballos en Supía, lo que es ahora la Plaza de Toros y ese centro recreativo, el centro aldeario. Eso era una pista de aterrizaje y eso con el tiempo quedó abandonada, que pesar. Y allá echaban carreras de caballos, donde venían caballistas de Caramanta, de Marmato, de Río Sucio, de Supía, de Filadelfia. Y antes de la carrera de caballos había carreras de gente. Y trajeron un gallo digo yo, trajeron un corredor por allá de Samaria, Filadelfia, pero ese le ganaba, era el terror de los corredores, que le ganaba a todos. Entonces recuerdo a don Fernando Cano. Don Fernando Cano dijo, hombre, aquí hay un gallo muy bueno para echarle a ese muchacho que ustedes traen de Samaria. Y yo, ¿quién es? Un muchacho Mejía. Si quiere lo manda a llamar, mándelo a llamar. Y yo estaba en el almacén ganadero que era de mi papá, yo trabajaba ahí con él. Cuando llegó un tipo en un caballo, me dijo, Mejía, y dije, sí, ¿qué pasa? Que si usted puede bajar al aeropuerto, que don Fernando Cano lo necesita. Don Fernando Cano, y hombre, ¿y qué era? Y yo, no, allá lo necesitas como para una carrera y para correr yo, y dije, sí. Y eso lo pagarán, o que claro, si gana, y ahí mismo, cerré el almacén. Llamé a mi papá que estaba en la finca y le dije, papá, vea, esto y esto puedo cerrar. Y dije, claro, mi hijo, cierre, y me fui a pie. Y llegué allá y dije, bueno, ¿qué es la cosa? Y yo, entonces ahí mismo la gente, bueno, yo voy a fulano de tal. Y Fernando Cano dijo, yo voy a Mejía de Supía. Y otro dijo, yo voy a Mejía de Supía. Como ya me conocían que yo corría. Yo voy a Mejía, y se hizo una apuesta, pero de padre y señor mío. Y señor mío. Y echamos la carrera. Y le cuento, don William, que arranca esa carrera y ese tipo yo lo sentía que me respiraba en la nuca. Y yo corría mucho, pero ese hombre ahí, y se me pasó. El tipo se me logró pasar y la meta ya estaba allá. Entonces el hombre levantó las manos a celebrar que había ganado, y en esas levantadas de manos, usted nos había enseñado que uno no puede levantar las manos en velocidad pura porque se frena, el viento lo frena. Y yo lo evoqué a usted. Cuando ese tipo levanta las manos, yo dije, este tipo va a perder. Pero eso fue una exhalación. Y el tipo levantó las manos para celebrar, y en la levantada de las manos, ¡ran! Como dice el paisa, le gané porque aqué la lengua. Y le gané al hombre. Y aparece el Gavilán Mejía. Y después de eso ya empieza me gané una plática ese día, muy buena. Y con el tiempo ya empezó el torneo intramural de fútbol, y el equipo de sexto sacamos un equipo que llamaba Los Fe Perdida, y yo era el Gavilán Mejía, el arquero. Tengo anécdotas muy buenas. Marino Jiménez Aguirre, que fue profesora de nosotros también, él nunca me ha dicho a mí Jairo ni nada, siempre que me ve ahí en la esquina del polo, Gavilán, ¿qué más Gavilán? Y Julio César Sánchez, salamineño, para más cuento, buen salamineño como todo lo de Salamina. Ellos me dicen el Gavilán, y ya luego vino la historia del Gavilán Mejía, y fuimos campeones interescolares, y fue una época muy linda. Entonces muchas anécdotas, porque yo después les decía que en el estadio de abajo, pues cuando me patearon un penalti y yo me levé a taparlo, y me fui con el balón aquí cogido y caía mochilón más allá del cementerio. Por delante la gente goza. Pero yo lo recuerdo porque además que era el portero, se las daba en ese momento de locutor y transmitía su propio partido, y él se transmitía a sí mismo como el Gavilán Mejía. Aquí le dejo el micrófono para que nos narre un partido con sus compañeros de estudio. Sí, yo era parado en el arco cuando eso no existía, el estadio que existe ahora, pues en la misma parte, pero era un mangón grande. No era tan bonito como lo tenemos ahorita. Digo tenemos, pues porque yo soy supieño de cepa. Y me paraba yo en el arco.
todo vestido de negro, atrás en el buzo decía el Gavilán Mejía. Entonces, cuando el estadio, la cancha se está dando el partido, yo era ahí parado y los muchachos se arrimaban a oírme. Yo decía, atención, la pelota la está corriendo, el grupo de cuarto por la punta derecha, la está metiendo en pase equivocado para Alvarito Sanz, se mete Alvarito Sanz por la punta izquierda, muy bien para Juven Montoya, atacando Juven Montoya para Humberto Jaramillo, se mete Jaramillo, ahí está atacando muy bien para Richie, se mete, atención, la pelota va larga, se mete Jaramillo, cabezazo, ¡golazo! Yo cantaba el gol y los muchachos aplaudían, espectacular. ¿Y cuando se estiraba el Gavilán Mejía? Cuando me estiraba, entonces ya después cogía la pelota, tapaba el tiro que venía. Recuerdo un penalti que le tapé a Pastor Taborda y yo vi a Pastor ahí, y ese penalti se definía el paso a la final, y Pastor era como de cuarto y yo estaba en sexto, y se cuadra Pastor, entonces yo le dije a Pastor, te lo voy a tapar, y Pastor me dijo, Pastor era uno de los mejores jugadores que tuvo el colegio, incluso fue campeón departamental intercolegiado, y patea Pastor, vea don William, yo cerré los ojos y yo me estiré, mejor dicho, por donde menos venía, donde yo menos creía que el balón iba a venir, yo me estiré y me fui así, y yo sentí una cosa que me pegó aquí, ¡tan! Y yo la saqué al otro lado, y me paré, yo le saqué el penalti al hombre, faltaban minutos, segundos para acabar el partido, y me levanté y grité, ¡lo tapó el Gavilán, lo tapó! Y la gente toda victoriaba, no, eso es espectacular, y Pastor con la cabeza agachada, pasamos a la final y fuimos campeones. Luego ya muy adelante, pues no vamos a saltar tanto, pero tuve la oportunidad de transmitir un partido real del fútbol profesional. Sí, ya transmití en Fusagasugá con RCN, transmití un partido entre Boyacá y Santander por los Juegos Nacionales Cafeteros. Ya estaba yo trabajando con el gremio cafetero, y el gremio hizo los Juegos Nacionales Cafeteros en el gobierno del doctor César Gaviria. Entonces su señora esposa concitó todos los cafeteros para hacer unos Juegos Nacionales. Caldas fue campeón en microfútbol y fue campeón con una niña de Supía que se llama, una niña Velarde, no recuerdo, Carmen Emilia Velarde, fue campeona nacional, guiada por Julio César Sánchez, el que hablamos ahorita. Bueno, usted sabe muy bien lo del tiempo en televisión, y nos queda un minuto para que usted rememore aquel entonces cuando tenía ya sus dotes de locutor, pero también se paraba en los estrados del colegio a hacer sus discursos como un gran político. Tiene ahí a sus compañeros de estudio, y sin nombrar partidos por esta época, entonces un discurso de lo que usted quiera. Recuerdo el paro que hubo en el colegio Don William, pues yo fui uno de los abanderados de ese paro, y eso me costó el puesto. Me costó el puesto porque a mí me trasladaron, era secretario de Educación Bonel Patiño, que fue profesor mío de literatura, y me rogó que me fuera para la Merced. No quise para la Merced. Luego me mandaron para el Instituto Chipre en Manizales, y yo le dije que tampoco. Y entonces él una vez en Manizales golpeó el escritorio, ya murió Bonel, y me dijo, Mejía, ¿qué es lo que usted quiere? Mire que lo estoy mejorando, lo estoy trayendo para Manizales. Y yo, no, yo quiero es que me dejen Supía. Es que la gobernadora, que era doña Pilar Villegas, dijo que usted no se podía quedar en Supía, y el contralor, que era Alberto Marín Correa, casado con una supieña, ellos a juro taco que yo no me puedo quedar en Supía. Pues me hice echar del magisterio. Y 60 segundos para un discurso. Bueno, mis queridos estudiantes, profesores, aquí los hemos citado porque yo les he dicho que es mejor aguantar hambre de pie que comer arrodillado. Y aquí me ven, he sido destituido por las altas esferas gubernamentales educativas de Caldas, y no daré el brazo a torcer. Aquí voy, y quiero que ustedes me sigan, e iremos juntos allá donde terminaremos siendo ganadores de esta lucha que hemos iniciado
acabado y que no se acabará mientras no haya legalidad y justicia para un colegio que necesita salir avante y necesita mostrar educadores de talla municipal, departamental y nacional como buenos supieños. No cejaremos en ese empeño y de seguro que ganaremos. ¿Ganaremos o no ganaremos? Y la gente decía, ¡ganaremos! Y listo. Este es Jairo Mejía Escobar, nuestro invitado al programa De Nota en Nota, que lo tendremos en un segundo programa en 8 días. Así ha transcurrido nuestro primer programa. Esperamos que les haya gustado. Mi gratitud para César Vélez, nuestro camarógrafo, aquí en Supía TV. Ha pasado el programa De Nota en Nota. William Nieto Velázquez les dice, en 8 días estaremos, si Dios lo permite, en un nuevo programa de Nota en Nota. Somos Supía TV, tu canal, el canal de todos.